Todo comenzó con agua. Agua cayendo del cielo, brotando de la tierra, cubriendo montañas y tragándose ciudades. Agua como castigo, como limpieza y como advertencia. El diluvio es uno de los mitos más antiguos, persistentes y universales de la humanidad. Está en la Biblia, sí, pero también está en tablillas de arcilla babilónicas, en manuscritos hindúes o en relatos de pueblos indígenas de América y Oceanía. Es un mito transversal que no entiende de fronteras ni religiones. Pero, ¿y si no fuera solo un mito? ¿Y si el recuerdo de un cataclismo real se hubiera incrustado en la memoria colectiva como advertencia? Esta es la historia del agua que casi borró a la humanidad y del relato que sobrevivió a la tormenta. Desde el Génesis hasta Gilgamés, pasando por Deucalión, Manu, los Hopi o los mayas, el ser humano ha narrado una y otra vez cómo el mundo fue cubierto por aguas furiosas. En cada caso hay un motivo, un justo elegido, una embarcación, a veces una caja, otra una barca, un arca o una cesta, una destrucción masiva y un nuevo comienzo. El patrón se repite, pero no es una simple coincidencia. Quizá detrás del mito hay una experiencia real compartida, una gran inundación, una subida brutal del nivel del mar o un recuerdo distorsionado de las glaciaciones. O quizá el agua solo sea el símbolo perfecto, puede dar vida y puede quitarla. En este documental exploraremos todas las caras del diluvio: la bíblica, la mesopotámica, la griega, la hindú, la científica, la simbólica o la política. Buscaremos entender por qué este relato ha sobrevivido miles de años y por qué sigue siendo relevante hoy, en un planeta que vuelve a temer al deshielo, al mar y a la lluvia incontrolable. No se trata solo de una historia antigua, es también una advertencia contemporánea, porque el agua, como el mito, siempre regresa. ¿Fue Noé el único que construyó un arca? ¿O compartimos una memoria más antigua y profunda de lo que imaginamos? El relato bíblico del diluvio se encuentra en los capítulos 6 al 9 del Génesis y constituye uno de los episodios más poderosos y simbólicos del Antiguo Testamento. En él, Dios observa la creciente corrupción y violencia de la humanidad y decide borrar a toda criatura viviente de la faz de la tierra, con una excepción: Noé, un hombre justo entre sus contemporáneos. A través de él se abrirá un nuevo ciclo para la creación. Según el texto, Dios comunica a Noé su decisión de enviar un diluvio que cubrirá la tierra. Le ordena construir un arca de madera de ciprés con medidas muy específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que equivaldría aproximadamente a 135 metros de largo por 22 de ancho y 13 de alto. En ella deberá alojar a su familia, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos, así como una pareja de cada especie animal y provisiones suficientes para todos. La narrativa tiene una estructura perfectamente organizada, casi litúrgica. El tiempo de castigo, el proceso de construcción, la llegada de los animales, la clausura del arca, la espera paciente y la duración del diluvio: 40 días y 40 noches de lluvia y 150 días hasta que las aguas comiencen a descender. Todo está cuidadosamente medido. Noé no habla una sola palabra en todo el relato. Su papel no es el de un héroe activo, sino el de un obediente servidor de la voluntad divina. Es la fe, sin dudas, la entrega sin protesta. Cuando las aguas retroceden, el arca se posa sobre el monte Ararat, según la tradición en la actual Turquía. Noé envía primero un cuervo y luego una paloma para verificar si la tierra está seca. La paloma regresa con una rama de olivo en el pico, símbolo universal de paz y renovación. Al salir del arca, Noé erige un altar y ofrece un sacrificio a Dios. Entonces, Yahvé establece una alianza con la humanidad. Nunca volverá a destruirla de este modo, y como señal de esa promesa, coloca el arco iris en el cielo. Este pacto es clave, transforma el diluvio de simple castigo en una oportunidad para recomenzar. El diluvio es, en este sentido, una purificación radical. La humanidad ha sido lavada de su pecado y la creación entera tiene una nueva oportunidad, pero esa esperanza se mezcla con una advertencia: Dios ha mostrado de lo que es capaz cuando el mal se extiende demasiado. El relato de Noé también tiene implicaciones éticas, simbólicas y rituales profundas. Éticamente plantea una conexión directa entre el comportamiento humano y el destino del mundo.
El pecado no es solo una falta individual, tiene consecuencias cósmicas. Simbólicamente, el arca es un refugio, un útero que protege la semilla de la vida durante el caos, un microcosmos ordenado frente al desorden exterior. Ritualmente, el sacrificio de Noé inaugura una nueva etapa religiosa, una nueva forma de relación con lo sagrado. Además, el texto presenta un tono marcadamente estructurado, lleno de repeticiones y paralelismos, lo que ha llevado a los estudiosos a identificar distintas fuentes, la yavista y la sacerdotal, entrelazadas en la narración. Esta complejidad literaria sugiere que el relato es el resultado de una profunda elaboración teológica y cultural. Durante siglos, el relato de Noé ha sido interpretado de múltiples formas, como una advertencia moral, como una lección de obediencia, como un símbolo del juicio divino o como una alegoría al bautismo cristiano. Pero también ha sido tomado literalmente por muchos creyentes y ha motivado búsquedas arqueológicas en el monte Ararat, donde supuestamente reposaría el arca. En el contexto hebreo antiguo, el diluvio no es una historia aislada, sino que forma parte de una visión más amplia sobre la relación entre Dios y la humanidad. Es la última gota antes de la alianza con Abraham, del Éxodo y de la ley. Es el recuerdo de que el mundo puede volver al caos, pero también la promesa de que el orden puede ser restaurado. Hoy, cuando se lee el relato de Noé, uno no puede evitar sentir que, además de su veracidad histórica, está hablando de algo profundamente humano: el miedo al colapso, el deseo de salvación y la idea de que siempre hay una segunda oportunidad. En ese sentido, el arca no es solo de madera, es también una metáfora del alma que resiste la tormenta. En este sentido, el arca no es solo de madera, es también una metáfora del alma que resiste la tormenta y de la conciencia que se eleva por encima de las aguas del caos. Y quizá por eso, miles de años después, el relato sigue tan vivo, porque todos en algún momento necesitamos construir un arca interior que nos salve de nuestros propios diluvios. Noé salvó a los suyos y el pacto con Dios quedó sellado en el arco iris. Pero, ¿y si esta historia no fue única? ¿Y si en otra tierra otro hombre también construyó un arca para sobrevivir al fin del mundo? Cuando miramos hacia Babilonia, descubrimos que el agua no respetó fronteras, también arrasó los mitos del Éufrates. Y quizá por eso esta historia ha sobrevivido tanto, porque nos recuerda que incluso cuando todo se hunde, cuando lo inevitable arrasa con nuestras certezas, siempre puede haber un arca, un refugio que construimos con fe, con madera y con esperanza. El diluvio habla del juicio, sí, pero también del renacer, y de esa dualidad tan humana radica su fuerza. Antes de Noé, antes del Génesis y antes incluso del Antiguo Testamento tal como lo conocemos, ya existía otro relato del diluvio. Uno escrito en tablillas de arcilla con caracteres cuneiformes, en una de las primeras civilizaciones del mundo, Sumeria. Allí, entre los muros de Uruk y las riberas del Tigris y el Éufrates, nació una epopeya que cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado, la epopeya del Gilgamés. Este poema, considerado la obra literaria más antigua de la humanidad, contiene en su 11ª tablilla un relato sorprendentemente similar al del Génesis. El protagonista no es Noé, sino Utnapishtim, un hombre que, como su homólogo bíblico, recibe el aviso de una inminente inundación y construye un arca para salvarse a sí mismo, a su familia, a los animales y a algunos sabios artesanos. El paralelismo es tan claro y tan directo que durante siglos ha provocado debates encendidos entre teólogos, arqueólogos y filólogos. ¿Fue la Biblia quien tomó elementos de la epopeya mesopotámica? ¿O ambas beben de una fuente aún más antigua? Según la narración mesopotámica, el dios Ea, una de las deidades del panteón sumerio-acadio, advierte a Utnapishtim del plan de los otros dioses para destruir a la humanidad con un diluvio, hartos del ruido y del caos de los hombres. Ea, que simpatiza con los humanos, rompe el secreto divino y da instrucciones precisas a Utnapishtim para que construya un barco de grandes dimensiones, sellado con betún, con múltiples compartimientos y cubierto por un techo. El protagonista lo hace sin preguntar, lo construye en 7 días, embarca en él con su familia, animales y artesanos, y se encierra cuando empieza la tormenta. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta arrasa la tierra.
Las montañas desaparecen bajo las aguas, los cuerpos flotan como tablones, y el mundo entero queda cubierto por un océano sin fin. Al séptimo día la tormenta cesa. Utnapishtim abre una ventana y contempla un mundo devastado. Envía una paloma, luego una golondrina, y por último, un cuervo. Cuando el cuervo no regresa, comprende que la tierra ha vuelto a emerger. El arca se posa en el monte Nisir, diferente del de Ararat bíblico, pero igualmente simbólico, y Utnapishtim ofrece un sacrificio a los dioses. El olor del sacrificio calma a las divinidades que se arrepienten de haber exterminado a la humanidad. Como recompensa por su obediencia, Utnapishtim y su esposa son transformados como inmortales y llevados a vivir en la boca de los ríos, más allá del mundo de los hombres. Las similitudes con el relato de Noé son evidentes. Advertencia divina, construcción del arca, selección de animales, duración del diluvio, envío de aves, sacrificio final y promesa divina. Pero hay también diferencias clave. En Gilgamesh, el diluvio nace del capricho de unos dioses que discuten entre sí, que se asustan de su propia destrucción y que terminan perdonando a Utnapishtim por remordimiento. En la Biblia, en cambio, hay un solo Dios, cuya decisión es moral y justificada. Castiga el pecado humano, pero también ofrece una alianza de esperanza. El monoteísmo transforma el relato de un caos divino a un juicio moral. Estas diferencias revelan algo fundamental. Los relatos del diluvio no son historias antiguas, sino espejos de las culturas que los produjeron. En Mesopotamia, donde las crecidas del Tigris y el Éufrates eran tan destructivas como impredecibles, el agua era una fuerza temida, caprichosa y divina. En Israel, una cultura emergente marcada por el desierto, el diluvio se convierte en lección ética y purificación del mal. La misma catástrofe, pero con sentidos opuestos. La epopeya del Gilgamesh fue redescubierta en el siglo XIX, cuando los arqueólogos británicos desenterraron en Nínive la biblioteca de Asurbanipal. Al traducir la 11ª tablilla, se produjo una conmoción. El relato del arca no era exclusivo de la Biblia. Existía miles de años antes en otro idioma y otra religión. Esto supuso un duro golpe para los defensores del literalismo bíblico, pero abrió una puerta fascinante a la arqueología del mito. Si varias culturas compartían la misma historia, tal vez hablaban de un trauma común, de una memoria profunda inscrita en la tradición oral y escrita. Además, el papel de Utnapishtim en la epopeya no es solo el de un superviviente, es también el guardián de un saber prohibido, el de la inmortalidad. Gilgamesh lo busca para aprender cómo vencer a la muerte, y Utnapishtim le cuenta el relato del diluvio como advertencia. Hay límites que no deben cruzarse. Al final, Gilgamesh fracasa y regresa a su ciudad con una lección amarga. La muerte es inevitable, pero los relatos, las obras y los muros que construimos permanecen. En otras palabras, podemos morir, pero el recuerdo de lo que fuimos puede durar para siempre. Utnapishtim se convierte así en una figura ambigua. No es un patriarca moral como Noé, sino un sabio apartado del mundo, alguien que ha visto el fin de la humanidad y ha sido apartado del ciclo normal de la vida. En él, el diluvio no es tanto castigo como trauma, y la inmortalidad, lejos de ser un don, parece una condena. Este capítulo nos muestra que el relato del diluvio no pertenece solo a una religión o una cultura. Es una historia compartida, resonante, que parece brotar una y otra vez allí donde el ser humano se enfrenta a sus propios límites. En Gilgamesh, el diluvio es el umbral entre el mundo de los hombres y el de los dioses, entre la vida efímera y el anhelo de eternidad. Y como todo buen mito, no da respuestas, pero deja preguntas que nos siguen persiguiendo. Si Noé y Utnapishtim se parecen tanto, ¿será que cuentan una misma memoria desde distintas lenguas? O quizá, como un eco global, cada civilización guarda su propia visión del fin. En el corazón de la epopeya de Gilgamesh no hay una promesa, sino una pregunta. ¿Puede el ser humano vencer a la muerte? Y el diluvio, lejos de traer redención, nos recuerda que incluso los sobrevivientes cargan con el peso del pasado. Utnapishtim no celebra su salvación, la contempla con melancolía, porque a veces sobrevivir no es vivir, es recordar lo que el agua se llevó. Y en esa memoria silenciosa nace la verdadera inmortalidad, la de los mitos y la de las preguntas sin respuesta.
En la cima del monte Parnaso, Deucalión y Pirra observaban cómo el mundo desaparecía bajo las aguas. No había animales, ni casas, ni caminos, solo un mar interminable cubriendo la tierra que una vez conocieron. Habían sobrevivido al castigo de Zeus, pero estaban solos, absolutamente solos, y sabían que sobre sus hombros pesaba la misión más difícil de todas: reconstruir la humanidad. Según cuenta la mitología griega, Deucalión era hijo de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Su esposa, Pirra, era hija de Epimeteo y Pandora, la mujer que abrió la caja de todos los males. Ambos representaban la continuidad del linaje humano tras una catástrofe sin precedentes. El mito aparece en obras como la Metamorfosis de Ovidio y en relatos órficos más antiguos, y narra cómo Zeus, harto de la corrupción y el egoísmo de los hombres, decidió aniquilarlos con un diluvio. Solo Deucalión y Pirra, por su piedad y humanidad, fueron advertidos por Prometeo y construyeron una embarcación para sobrevivir. Tras 9 días y 9 noches de lluvia constante, su barca encalló en el Parnaso. Al salir ofrecieron sacrificios a los dioses y entonces se les concedió la posibilidad de repoblar la tierra. Pero no por medios naturales. El oráculo de Temis les ordenó lanzar los huesos de su madre por encima de sus hombros. Tras una breve reflexión, entendieron que la madre era la tierra y sus huesos eran las piedras. Así arrojaron guijarros tras de ellos. De las que lanzó Deucalión nacieron hombres, y de las que lanzó Pirra, mujeres. La humanidad había sido recreada a partir del polvo, la roca y la sabiduría. Este mito griego del diluvio es en muchos sentidos una reinterpretación racionalizada de los antiguos relatos mesopotámicos. La figura de Deucalión tiene claras conexiones con Utnapishtim y Noé, pero con un giro helénico. La supervivencia no depende de la obediencia de un dios único, sino del ingenio humano y de la comprensión de los símbolos. El oráculo no da instrucciones literales, sino enigmáticas, y los protagonistas deben descifrarlas. Así el diluvio no es solo un castigo, sino una prueba intelectual. Además, la forma de restaurar el mundo no es solo mágica ni milagrosa. No aparece ningún dios para crear de nuevo a los hombres, solo los propios humanos, con ayuda del símbolo y la razón, quienes devuelven la vida a la tierra. Es un mito profundamente antropocéntrico, donde la inteligencia ocupa el lugar de la fe. Y sin embargo, no deja de ser trágico, porque aunque Deucalión y Pirra vencen al agua, quedan marcados por la soledad. Son los Adán y Eva del mundo clásico, pero sin paraíso, sin promesa y sin guía. Solo ellos y un planeta vacío. La reconstrucción empieza desde cero, y con ella también las posibilidades de error. La historia, como el ciclo del agua, está condenada a repetirse. Cuando el mundo aún era joven y los dioses hablaban a través de mantras, el sabio Manu recibió un aviso de lo alto. Un pequeño pez, atrapado en su mano mientras se lavaba en el río, le pidió que lo protegiera. «Cuídame», dijo el pez, «y yo te salvaré del diluvio que destruirá a todos los seres». Manu, desconcertado pero compasivo, aceptó. Lo colocó en una vasija, luego en un estanque, luego en un lago y finalmente en el océano, a medida que el pez crecía hasta adquirir dimensiones colosales. Entonces el pez, una encarnación del dios Vishnu, le ordenó construir una gran nave, llevar en ella a los 7 sabios, los rishis, semillas de toda clase y animales de cada especie. Cuando llegó el diluvio, las aguas lo cubrieron todo, pero la barca de Manu, atada al cuerno del pez divino, surcó las olas hacia un nuevo comienzo. Este relato, recogido en textos como el Satapatha Brahmana y más adelante en los Puranas, es uno de los mitos más antiguos de la tradición india, anterior incluso a muchos pasajes del Mahabharata. Como en el caso de Noé o Utnapishtim, el héroe es advertido, construye una nave, sobrevive al cataclismo y repuebla la tierra. Pero hay una diferencia fundamental. Manu no es un patriarca moral ni un elegido por méritos. Es un sabio. Su virtud no es la obediencia, sino la sabiduría. Y la salvación no llega por fe, sino por conocimiento. Además, el diluvio de la tradición india no es un castigo por el pecado. No hay ira divina ni humanidad corrompida. Es más bien un proceso cíclico, parte de la rueda del tiempo, en la que cada era termina con un cataclismo para dar paso a una nueva.
En este sentido, el diluvio no es algo raro, sino una parte necesaria del orden cósmico. El universo muere y renace, y con él la humanidad. Este enfoque revela una visión profundamente distinta de la existencia. En la cosmovisión hindú, el universo no avanza en línea recta hacia un fin, sino que gira en ciclos interminables. Cada diluvio es seguido por una creación, cada destrucción por una renovación. Manu es el punto de conexión entre los mundos, es quien recuerda, quien transmite y quien inicia la nueva humanidad con memoria del pasado. El pez salvador, conocido como Matsya, es también una figura compleja. Es el primer avatar de Vishnu, el dios preservador del universo. En otras palabras, no es un dios colérico que castiga, sino uno que cuida, que guía y que salva. La teología india no niega el caos, pero lo enmarca dentro de una armonía superior. Las aguas destructoras son también aguas purificadoras. El caos, por tanto, no es enemigo del orden, sino su preludio. Este relato ha influido en siglos de pensamiento espiritual en la India. Se representa en templos, se recita en rituales y se interpreta en clave filosófica. Y aunque hoy convive con otros relatos modernos, el mito de Manu sigue siendo una de las piedras angulares del imaginario hindú. Porque en él no solo se habla de un hombre que salva al mundo, sino del eterno retorno, de la posibilidad de empezar de nuevo y de la sabiduría como única brújula en medio del naufragio. En el siguiente capítulo veremos que en China también hay memorias de inundaciones gigantescas, pero allí la solución no fue un arca, sino un sistema de canales. En las antiguas tierras del Río Amarillo, donde la civilización china empezó a levantar sus primeros pilares, el agua no era solo vida. También era destrucción. El Huanghe, apodado con razón la tristeza de China, desbordaba con frecuencia sus orillas, barriendo aldeas, cultivos y sueños. Las crecidas eran tan impredecibles como violentas y marcaron la historia del país con una mezcla de veneración, miedo y respeto por la naturaleza. En ese escenario nacieron algunas de las leyendas más poderosas de la tradición china. Una de ellas cuenta la historia de un héroe civilizador, Yu el Grande. Su relato no es solo el de un diluvio, sino el de cómo un ser humano desafió el caos del agua y aprendió a convivir con ella. El mito dice que antes de Yu, su padre Gun intentó detener las inundaciones construyendo enormes diques para contener las aguas, pero fracasó. El agua, encajada a la fuerza, rompía las barreras con aún más furia. Gun fue ejecutado por su fracaso. Entonces el emperador Sung confió la tarea a Yu, su hijo, que optó por una estrategia radicalmente diferente: no contener el agua, sino guiarla. Durante 13 años, Yu recorrió valles, montañas y ríos, estudiando los cauces naturales. Diseñó canales, excavó salidas, creó un sistema de drenaje y trabajó codo a codo con las comunidades. La leyenda dice que pasó tanto tiempo trabajando que 3 veces cruzó la puerta de su casa, sin ni siquiera entrar. Su dedicación era total. Al final, Yu logró lo que parecía imposible: controlar las inundaciones sin desafiar a la naturaleza, sino adaptándose a ella. Y fue recompensado con la coronación como primer emperador de la dinastía Xia, la primera de la historia china. La figura de Yu no es solo la de un héroe ingeniero, es también un símbolo de sabiduría política, de paciencia y de armonía con el entorno. En la visión confuciana posterior, su hazaña fue interpretada como el ejemplo supremo de gobernanza virtuosa. Gobernar, como domar un río, consistía en encauzar las pasiones y los flujos del pueblo, no en reprimirlos con fuerza bruta. Pero, ¿hay algo de verdad histórica en la leyenda? Las inundaciones del Río Amarillo son un hecho bien documentado. Algunos investigadores creen que podría haber habido un evento cataclísmico real en torno al año 1920 a.C. que diera origen al mito. En 2016, un equipo de científicos chinos y estadounidenses anunció el hallazgo de pruebas geológicas de una enorme inundación ocurrida en el curso alto del Río Amarillo, tras un deslizamiento de tierra que formó una presa natural. Cuando ésta se rompió, el agua arrasó río abajo, generando uno de los mayores desastres hidráulicos conocidos en la región. El momento coincidía con el surgimiento de la cultura Erlitou, que algunos identifican con la dinastía Xia. Si esa catástrofe fue real, explicaría cómo se forjó el mito de Yu, un hombre o un grupo de hombres que logró organizar a la población para recuperar las tierras devastadas, gestionar el agua y fundar una nueva era.
El mito sería entonces una memoria colectiva, sublimada en relato. En cualquier caso, el relato de Yu el Grande destaca por una diferencia crucial con respecto a otras leyendas de diluvios. Aquí no hay castigo divino, ni era de los dioses, ni salvación en un arca. Lo que hay es aprendizaje, adaptación, trabajo común y respeto por el ritmo de la tierra. El agua no es enemiga ni venganza, es fuerza vital que debe ser comprendida. La domesticación del agua no se logra con milagros, sino con esfuerzo colectivo. Hoy, en una China marcada de nuevo por los desafíos del agua, desde las megainundaciones provocadas por lluvias extremas hasta la construcción masiva de presas como las de Tres Gargantas, la figura de Yu sigue siendo evocada como inspiración. En 2021, tras las catastróficas inundaciones de Henan, medios y redes sociales chinas recordaban al mito emperador como símbolo de resistencia y sabiduría ancestral. El mito de Yu el Grande no es solo parte del folclore, es también una advertencia y una propuesta. La advertencia de que ignorar los ciclos naturales puede ser fatal y la propuesta de que el verdadero poder no consiste en dominar la naturaleza, sino en entenderla. África y Oceanía no suelen aparecer en las listas de grandes diluvios que dominan los relatos de Occidente, pero sus mitos fluviales, lacustres y oceánicos son igual de potentes. En lugar de arcas y castigos divinos, muchas de estas culturas hablan de renacimientos, de equilibrio natural y de conexión entre el cielo y el agua. En el continente africano, las aguas no solo destruyen, dan forma al mundo. Uno de los relatos más llamativos es el del pueblo de Yoruba en Nigeria, donde el dios Obatalá descendió desde el cielo con una concha llena de tierra, un gallo y una palmera. Vertió la tierra sobre el océano primigenio y el gallo la esparció para formar los continentes. La creación no surge de un castigo, sino de una reorganización del caos acuático original. Entre los dogones de Mali existe otra historia fascinante. La tierra estaba sumergida bajo un mar primordial hasta que llegó Nomo, una criatura anfibia enviada por Ama. Nomo descendió del cielo en una nave que produjo un gran estruendo y trajo el orden al mundo. Algunos estudiosos han relacionado este mito con impactos meteoríticos o incluso con interpretaciones pseudocientíficas de encuentros alienígenas, pero lo más relevante es que, una vez más, el agua no es condena, es cuna de vida. En África Oriental, los masáis de Kenia y Tanzania cuentan que un gran diluvio cubrió la tierra, y solo un anciano sabio sobrevivió subido a una calabaza hueca flotante. Él repobló el mundo con su descendencia. El relato no es tan elaborado como el de Noé, pero tiene las mismas constantes: destrucción, aislamiento, supervivencia y nueva humanidad. En el sur del continente, algunos pueblos khoisan narran que la humanidad fue barrida por las aguas porque olvidó agradecer a los dioses por los dones recibidos. El castigo vino del cielo, pero no fue total. Un pequeño grupo fue perdonado para que recordara la lección. En estas versiones, los sobrevivientes son portadores de sabiduría más que de pureza moral. Ahora crucemos el océano. En Oceanía, las aguas lo son todo: espacio vital, alimento, amenaza y vínculo entre islas. En la mitología maorí de Nueva Zelanda se cuenta que el dios Rangi, el cielo, y la diosa Papa, la tierra, estuvieron unidos en un abrazo eterno, y sus hijos, atrapados en la oscuridad entre ambos, decidieron separarlos. Cuando lo hicieron, la luz inundó el mundo. Uno de los hijos, Tariwimatea, dios del viento y la lluvia, se enfureció por la separación y envió diluvios sobre la tierra para vengarse. Aquí el agua es dolor por la ruptura del orden original. En las islas del Pacífico, muchas culturas cuentan con relatos de tierras hundidas. En Tuvalu y Kiribati, pequeñas naciones insulares hoy amenazadas por el cambio climático, existen leyendas sobre antiguas islas que desaparecieron bajo el mar debido a disputas entre dioses o errores humanos. Lo interesante es que estas historias están siendo reactivadas hoy no como mitos del pasado, sino como avisos del presente. Uno de los relatos más potentes viene de Papúa Nueva Guinea. El clan Elema cuenta que hubo una gran ola que lo arrasó todo, y que un hombre y su cerdo sobrevivieron en una canoa hecha de hojas de palmera. Al llegar a tierra firme, el cerdo escarbó en el suelo y de allí brotó un nuevo pueblo. La historia no habla de castigo, sino de resiliencia animal y humana, un nuevo pacto con la tierra. También en Polinesia los relatos abundan.
En las Islas Marquesas se habla de una ola enorme enviada por un dios para castigar a los humanos por construir templos demasiado altos. Es el orgullo lo que condena, no la corrupción moral. Una lección distinta, pero familiar. Lo más fascinante es cómo estas culturas, que han vivido durante milenios en equilibrio con el mar, parecen tener una memoria ecológica del cambio. Muchos investigadores creen que estos relatos son residuos narrativos de tsunamis reales, como el provocado por la erupción del Santorini, que afectó incluso al Mediterráneo oriental, o el megatsunami del Pacífico Sur provocado por la explosión volcánica de Unga Tonga en 1100 a.C., cuyos efectos podrían haber alcanzado Samoa, Tonga o Fiyi. Pero también puede haber una conexión con el incremento del nivel del mar al final de la última glaciación. Las islas del Pacífico se formaron a medida que el mar cubría tierras más bajas. ¿Y si estos mitos fueron el eco de esas migraciones forzadas? En el fondo, tanto en África como en Oceanía, el diluvio no es tanto un juicio como una reconfiguración del mundo. No hay una moral única, sino múltiples respuestas ante un fenómeno común, la ruptura del orden. Y lo que sobrevive no es necesariamente lo más puro, sino lo más adaptable. En un momento en que islas como Tuvalu están literalmente desapareciendo bajo el agua, estas antiguas historias adquieren una dimensión casi profética. El presidente de Tuvalu, Simon Kofi, declaró: «Nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra identidad podrían desaparecer, pero no nos rendiremos. Nuestra historia continuará aunque tengamos que contarla desde el mar». Y tal vez esa sea la clave, porque los diluvios del pasado no solo nos recuerdan lo que se perdió, sino que también nos enseñan cómo volver a empezar. ¿Y si los mitos del diluvio no fueran simples ficciones religiosas? ¿Y si detrás de ellos se escondiera una verdad geológica? Durante siglos la ciencia miró estas historias con distancia. Eran consideradas parte del folclore, del simbolismo, de la necesidad humana de explicar lo inexplicable. Pero en los últimos 100 años, varios descubrimientos han obligado a los científicos a replanteárselo todo. Empecemos por el Mar Negro. En 1997, los geólogos William Ryan y Walter Pittman publicaron una hipótesis sorprendente. Hace unos 7.600 años, durante el deshielo de la última glaciación, el nivel del mar Mediterráneo aumentó tanto que rompió el cuello de tierra que lo separaba del Mar Negro. Las aguas, retenidas durante siglos, irrumpieron con una fuerza brutal, inundando más de 100.000 kilómetros cuadrados de tierras bajas habitadas. Las comunidades neolíticas que allí vivían lo perdieron todo. La huida fue tan repentina y tan dramática que su recuerdo pudo haberse transmitido oralmente durante generaciones, hasta transformarse en el relato bíblico del Arca de Noé o el mito del Gilgamés. El geólogo Robert Ballard, descubridor del Titanic, encontró restos de asentamientos humanos sumergidos en el fondo del Mar Negro, lo que dio aún más peso a esta teoría. Pero no es el único caso. En Sudamérica, los geólogos han identificado huellas de megainundaciones ocurridas al desbordarse lagos glaciales en la región andina. En América del Norte, el cataclismo del lago Missoula dejó marcas de destrucción en todo el estado de Washington hace más de 13.000 años. En Australia, los aborígenes conservan leyendas que describen con precisión costas que hoy están sumergidas y que dejaron de estar habitadas hace más de 10.000 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron transmitir durante milenios la memoria de un paisaje perdido bajo el mar? La clave está en la llamada memoria cultural profunda. Algunos antropólogos creen que ciertas sociedades orales son capaces de preservar narraciones durante miles de años, adaptándolas con el tiempo pero conservando su núcleo. Lo que comienza como un recuerdo real, una gran tormenta, un tsunami o una inundación, se reinterpreta, se eleva al mito y acaba convirtiéndose en parte de la identidad de un pueblo. En Australia, por ejemplo, las leyendas del tiempo del sueño hablan de aguas que subieron y se tragaron tierras enteras. Durante décadas, los científicos pensaron que era solo poesía, pero hoy sabemos que muchas de esas tierras fueron efectivamente sumergidas al final de la última glaciación, cuando el nivel del mar subió más de 120 metros. Las historias, aunque simbólicas, eran ciertas. En Japón, las leyendas sobre tsunamis eran transmitidas con un sentido práctico. En algunos pueblos, piedras talladas advierten a las generaciones futuras: no construyas tu casa por debajo de esta línea. Tras el tsunami de 2011, muchas de esas advertencias demostraron ser proféticas.
La tradición oral, el mito, la historia y la ciencia no están enfrentadas, se complementan. El mito da forma emocional a lo vivido, la ciencia busca las causas. Además, hay hipótesis más atrevidas. Algunos científicos creen que incluso la caída de meteoritos o explosiones volcánicas podrían haber provocado lluvias torrenciales de larga duración. El geólogo Bruce Massey propuso que un cometa impactó la Tierra en el año 2807 a.C., generando terremotos, tsunamis e intensas lluvias, y que este evento quedó grabado en decenas de culturas como un gran diluvio. ¿Y qué decir del deshielo de los glaciales al final del Pleistoceno? Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo que cubrían parte del hemisferio norte comenzaron a derretirse. Los océanos se elevaron lentamente, pero con momentos de aceleración abrupta. En algunos lugares, el mar avanzó kilómetros tierra adentro en cuestión de días. Para las comunidades costeras, esto no fue un proceso natural, fue el fin del mundo. Entonces, ¿y si todos los mitos fueran ciertos a su manera? ¿Y si cada cultura vivió su propio diluvio, su propia tragedia climática o su propio fin? En ese caso, el diluvio universal no sería un evento único, sino una suma de memorias parciales que coinciden en lo esencial: la furia del agua, la pérdida, el miedo y el deseo de empezar de nuevo. El ser humano ha temido siempre al agua descontrolada, pero también ha aprendido de ella. Por eso, en todos los relatos, el diluvio no es solo el fin, es también el principio de algo nuevo. Y eso, quizá, es lo más profundo que nos dice la ciencia cuando se encuentra con el mito, que incluso en medio del desastre, la memoria humana encuentra sentido. En el siguiente capítulo exploraremos por qué el ser humano ha necesitado creer en un castigo divino detrás del diluvio, y qué revela eso sobre nuestra propia conciencia moral. ¿Por qué tantas culturas imaginaron el diluvio como un castigo divino? ¿Por qué no como un simple desastre natural? ¿Qué necesidad profunda hay en pensar que la inundación fue provocada por los pecados de los hombres? La respuesta, tal vez, está en nuestra conciencia moral. Desde tiempos remotos, el ser humano ha intuido que sus acciones tienen consecuencias, que el universo responde, que el mal no queda impune. Las religiones organizadas reforzaron esta idea con fuerza. Dios castiga, el cielo observa y la justicia llega desde lo alto. El agua, por su capacidad destructora y su potencia simbólica, se convirtió en el instrumento perfecto para esa justicia. En el relato bíblico, el diluvio llega por la corrupción de la humanidad. La tierra estaba llena de violencia. Dios no destruye por capricho, sino por desesperación. Elige a Noé, justo entre los hombres, y borra todo lo demás. El agua limpia, el agua purga, el agua devuelve el orden. Lo mismo sucede en muchas otras tradiciones. En la mitología de los mayas quichés, los dioses crearon al hombre varias veces. Cuando los hombres de madera se olvidaron de sus creadores, el cielo se oscureció y las aguas cayeron con violencia. En algunas leyendas africanas, los ancestros fueron castigados por romper tabúes, y el agua llegó como castigo. Incluso en los mitos chinos, como el de la gran inundación detenida por Yu el Grande, la idea de descontrol viene acompañada de una necesidad moral. Dominar el caos es restaurar el equilibrio. Pero, ¿no será al revés? Tal vez no fue la religión la que creó la idea del castigo, sino el sufrimiento. Cuando las lluvias lo arrasan todo, cuando la casa y los cultivos desaparecen, o cuando mueren los niños, el alma humana no se resigna a pensar que fue casualidad. Necesita un sentido. Y si el mundo se desmorona, tal vez fuimos nosotros quienes lo provocamos. En ese momento aparece el castigo, como consuelo, como explicación o como forma de no volverse loco. Dios nos ha castigado. No fuimos dignos. Es justo lo que merecíamos. Estas frases no nacen del dogma, nacen del dolor. El diluvio así se convierte en un espejo. No refleja solo el agua que cae del cielo, sino lo que cada sociedad ve cuando se mira a sí misma. La Biblia ve corrupción, los mayas ven olvido, los griegos arrogancia, los hindúes el ciclo eterno. El castigo revela los miedos, los valores y las preguntas de cada pueblo. Y no solo eso, el castigo también prepara el renacimiento. Después del agua siempre hay un pacto. Dios promete no volver a destruir el mundo. Noé ofrece sacrificios. En otras culturas, los sobrevivientes aprenden a vivir de otro modo. El diluvio purifica, sí, pero también reordena. Marca un antes y un después y obliga a empezar de nuevo.
Por eso, a lo largo de la historia, muchas predicaciones religiosas han usado la imagen del diluvio como amenaza. Desde los sermones medievales hasta los evangelistas actuales, el mensaje se repite: si no cambiamos, vendrá otro castigo. Ya no se trata solo de explicar el pasado, ahora el diluvio sirve para controlar el futuro. Se convierte en advertencia, en instrumento de poder y en arma ideológica. Sin embargo, hay otra manera de mirar estos relatos, no como castigos externos, sino como advertencias internas, no como ira divina, sino como consecuencia natural, no como condena, sino como llamado a la conciencia. En este sentido, el diluvio nos recuerda que nuestras decisiones, colectivas e individuales, tienen peso, que la armonía con la naturaleza importa, que el equilibrio social es frágil y que cuando ignoramos los límites, el agua siempre vuelve. En plena crisis climática, con huracanes más intensos, inundaciones más frecuentes y océanos en ascenso, el mito del diluvio ya no es solo una historia antigua, es una advertencia moderna. No hace falta que las aguas vengan de los cielos, bastará con que sigamos rompiendo el equilibrio de la tierra para que llegue nuestro propio diluvio. Y entonces la pregunta correcta ya no será ¿Dios nos castigó?, sino que nos preguntaremos ¿fuimos nosotros los que lo provocamos? El diluvio no se quedó atrapado en los libros sagrados, no fue solo un recuerdo religioso o una advertencia moral. Cruzó los siglos, se adaptó a nuevas formas, inspiró a poetas, pintores, filósofos, científicos y cineastas. Como un mito fundacional, el diluvio se ha infiltrado en nuestra cultura de manera profunda, muchas veces sin que lo sepamos. En la literatura ha sido un símbolo de catástrofe, pero también de renacimiento. En la Divina Comedia, Dante evoca imágenes del diluvio al describir los castigos en el infierno. Shakespeare lo menciona con ironía en El Mercader de Venecia. En la poesía romántica, la inundación adquiere tonos de melancolía y purificación. Víctor Hugo, en Los Miserables, compara la miseria social con un diluvio moral que lo arrasa todo. Y en la literatura contemporánea, desde García Márquez hasta Margaret Atwood, el agua sigue siendo un símbolo de cambio radical, de limpieza violenta y de frontera entre lo viejo y lo nuevo. En la pintura, el diluvio ha sido una de las escenas más dramáticas y visuales de todos los tiempos. Desde el Renacimiento, artistas como Michelangelo, Poussin o Turner lo retrataron con una mezcla de terror, belleza y trascendencia. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel representa el momento en que los hombres, desesperados, trepan a las rocas mientras el agua lo devora todo. Noé aparece después, en calma, cuando ya la tragedia ha pasado. La escena se graba en la retina, cuerpos desnudos, caos, salvación y silencio. En la música, compositores como Benjamin Britten o Igor Stravinsky se inspiraron en el diluvio para explorar tensiones entre destrucción y esperanza. En su ópera prima, Britten recrea la historia bíblica como una metáfora del miedo infantil y la fe simple. Incluso el rock progresivo, como en el álbum Nursery Crime de Genesis, ha coqueteado con imágenes de arcas, lluvias eternas y nuevos comienzos. El cine moderno ha explotado el imaginario del diluvio en varias direcciones. Noé, de 2014, protagonizada por Russell Crowe, es una interpretación libre pero poderosa del relato bíblico, donde el dilema moral se convierte en el centro del drama. Pero más allá de adaptaciones directas, el cine de catástrofes ha heredado el espíritu del diluvio. The Day After Tomorrow, Waterloo, Interstellar, 2012... Todas estas películas recrean el miedo ancestral a que el mundo entero se hunda y nuestra única salida sea una nave, un refugio o un espacio. Incluso en la política y la filosofía, el diluvio ha sido metáfora de rupturas. En la Revolución Francesa, algunos panfletos hablaban de barrer con la vieja sociedad como el agua con la tierra. En el pensamiento marxista, el colapso del sistema capitalista se anuncia como un cataclismo que traerá un mundo nuevo. En la filosofía contemporánea, pensadores como Bauman han utilizado la metáfora del diluvio líquido para describir la inestabilidad constante de la modernidad. ¿Y en la ciencia? Incluso allí el mito dejó huella. Durante siglos, muchos geólogos intentaron encontrar pruebas del diluvio universal. Cañones, fósiles marinos en montañas, estratos de sedimentos, todo se interpretaba como evidencia del castigo bíblico. Hoy la ciencia ha descartado un diluvio global repentino, pero ha confirmado algo más inquietante. Las grandes inundaciones existieron y fueron devastadoras.
El Mar Negro, por ejemplo, pudo haber sufrido una inundación súbita hace 7.500 años, cuando las aguas del Mediterráneo rompieron el Bósforo y anegaron miles de kilómetros. Este evento, según algunos expertos, pudo haber dado origen al mito. En el inconsciente colectivo, el diluvio sigue presente. Cada vez que ocurre una inundación en una ciudad, los titulares dicen: parecía el fin del mundo. Las imágenes de coches flotando, casas arrasadas y cuerpos desaparecidos evocan algo más que tragedia. Activan una memoria profunda, arquetípica. Nos devuelven a esa escena fundacional donde la humanidad entera estuvo al borde de desaparecer. Y es que el diluvio no habla solo del pasado, habla de nosotros, de nuestro miedo a perderlo todo, de nuestra esperanza de volver a empezar, de nuestra necesidad de sentido, de castigo, de redención. Por eso, aunque el mar no lo borre todo, el mito siempre regresa, porque el agua, como el tiempo, no olvida. No importa la cultura, la época o la geografía, donde hay un diluvio, hay un arca, y donde hay un arca, hay una promesa, que lo esencial sobrevivirá al caos. A lo largo de este viaje hemos visto cómo el arca adopta diferentes formas: barca, caja, cesta, cofre, pero siempre cumple la misma función: proteger lo valioso mientras el mundo se desmorona. Es la matriz que guarda la vida, el recipiente de lo sagrado, el lugar donde el tiempo se detiene para dar paso a un nuevo comienzo. Pero el arca no es solo un objeto mítico o religioso, es un símbolo tan poderoso que ha trascendido su origen para instalarse en el inconsciente colectivo de la humanidad. Hoy, cuando decimos construir un arca, no pensamos en madera y alquitrán, pensamos en proteger, en resistir, en preservar lo que importa cuando todo amenaza con hundirse. Y esa metáfora, tan universal como conmovedora, ha sido también aprovechada y a veces manipulada por múltiples discursos, ideologías y poderes. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética construyeron verdaderas arcas nucleares, refugios subterráneos capaces de albergar a líderes políticos, científicos e incluso obras de arte ante un posible apocalipsis atómico. No se trataba de salvar a toda la humanidad, sino a una élite seleccionada. ¿Cuánto queda ahí del espíritu del Arca de Noé y cuánto del egoísmo humano que siempre intenta ponerse a salvo primero? En tiempos más recientes, movimientos como los Prepper o comunidades de supervivencia han vuelto a usar el lenguaje del Arca. Construyen búnkeres, almacenan víveres y desarrollan protocolos para el día del colapso. Viven en una narrativa permanentemente de diluvio inminente. Pero a diferencia de Noé, no buscan salvar a todos. Su arca es privada, cerrada y excluyente. En el fondo, han convertido el símbolo de la salvación colectiva en un refugio individualista. También en el discurso climático, el arca regresa una y otra vez. La ciencia avisa de deshielos, tormentas e inundaciones. Naciones enteras, como las islas del Pacífico, podrían desaparecer. Frente a eso, algunos países ricos se blindan, levantan muros, diseñan ciudades flotantes o sistemas de defensa. Es un arca, pero de nuevo, para muy pocos. Incluso en la política y la religión, el símbolo del arca ha sido utilizado para legitimar ideologías. Algunas sectas apocalípticas aseguran tener el verdadero arca, no de madera, sino de doctrina. Quien no entre en su verdad será arrasado por el mundo exterior. El mensaje original, preservar la vida, renovar el pacto, se distorsiona en una lógica de exclusión, miedo y control. Pero el arca no pertenece a nadie, es una idea que late en el fondo de la psique humana. En cada generación, ante cada crisis, reaparece la pregunta: ¿qué merece ser salvado? ¿Qué debemos llevar con nosotros al otro lado de la tormenta? Para algunos será la fe, para otros la ciencia, para muchos sus hijos, su cultura, sus libros, sus semillas. De ahí proyectos como el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, una auténtica arca vegetal construida en el hielo ártico, o iniciativas para preservar lenguas en peligro, saberes ancestrales y especies en extinción. Son las nuevas arcas del siglo XXI, no flotan sobre aguas furiosas, pero navegan un mundo que también se hunde, aunque sea de otras formas. Porque el diluvio no siempre es literal. Puede ser una guerra, una pandemia, una extinción masiva, una crisis de valores. Lo que importa es qué arca construimos frente a eso, qué elegimos salvar.
¿Qué mundo estamos dispuestos a reconstruir cuando baje el agua? Quizá el mensaje más profundo del mito no sea el castigo ni la destrucción, sino la responsabilidad. Porque construir un arca no es solo sobrevivir, es preparar el futuro, es comprometerse con que lo que vendrá después será mejor que lo que se perdió. Es un acto de esperanza activa. Y eso en tiempos como los nuestros es más necesario que nunca. Hoy, mientras el planeta sufre incendios, inundaciones, desplazamientos, caos climático y polarización, necesitamos más que nunca preguntarnos: ¿cuál es nuestro arca? ¿Y quién queda fuera? No hay una única respuesta, pero sí una certeza: el mito sigue vivo, porque sigue doliendo, porque sigue salvando, porque aún hay quienes, como Noé, Gilgamés, Deucalión, Manu o los sabios de las tribus antiguas, se preguntan cada día qué merece ser preservado cuando todo parece derrumbarse, y en esa pregunta quizás encontremos no solo la salvación, sino el sentido. A lo largo de miles de años, diferentes culturas han contado historias sobre un gran diluvio. Cambian los nombres, cambian los dioses, cambian los escenarios, pero la imagen es siempre la misma. El agua se desborda, lo arrasa todo, y la humanidad queda reducida a una sola barca, una sola pareja y una sola esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué tantas civilizaciones tan lejanas entre sí imaginaron o recordaron lo mismo? La respuesta no está solo en la teología ni en la mitología, está en la geografía, está en el miedo y está sobre todo en la memoria. Durante generaciones, los pueblos del mundo vivieron junto a ríos traicioneros, lluvias desbordadas o mares que avanzaban más allá de sus límites. Un tsunami, una crecida o una tormenta que borrara ciudades enteras no era ciencia ficción, era algo que podía pasar, y pasó muchas veces. Las catástrofes naturales dejan huellas, pero también dejan relatos, y esos relatos, con el tiempo, se convierten en mitos. Pero hay algo más profundo, algo que no se borra ni con las aguas más violentas. El ser humano, en medio del desastre, siempre imagina una salida. Siempre busca una tabla de salvación, un arca, una promesa o una señal. Y eso es lo que une a Noé, Utnapishtim, a Deucalión, a Manu o a Yu el Grande. No el agua que arrasa, sino la esperanza que resiste. Cada uno de estos relatos expresa una forma de entender el mundo. En la Biblia el diluvio es castigo, pero también pacto. En Mesopotamia es capricho divino, pero también advertencia sobre los límites. En Grecia es reinicio, pero también herencia de sabiduría. En la India es parte de un ciclo eterno. Y en China es una oportunidad para demostrar que el hombre puede vencer el caos sin magia, solo con ingenio. Y en todos ellos el mensaje final no es el miedo, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos temiendo al agua. La crisis climática nos recuerda que las inundaciones no son solo leyendas. El nivel del mar sube, las lluvias extremas se multiplican, las imágenes de ciudades bajo el agua ya no pertenecen a tablillas antiguas o a versos épicos, sino a telediarios. Pero también seguimos buscando arcas, tecnologías, pactos, acuerdos internacionales, planes de emergencia, y seguimos preguntándonos lo mismo que aquellos sabios antiguos. ¿Merece la humanidad ser salvada? Quizá la lección más importante no esté en las aguas, sino en lo que queda después. El diluvio es, al final, un espejo. Nos muestra nuestras miserias, nuestras virtudes y nuestras contradicciones, pero también nuestra capacidad de imaginar otro mundo, de reconstruir desde las ruinas y de aprender. Lo que el agua no borra es la memoria ni la necesidad de contar lo vivido, y en esos relatos, en esas arcas de palabras, se guarda lo mejor de nosotros mismos. Así termina este viaje por los diluvios del mundo, no con un muro de agua, sino con un murmullo que resiste, un eco que viene de lo más antiguo y que aún hoy nos habla al oído. Prepárate, cuida la tierra, aprende del pasado, y cuando lleguen las aguas, no olvides quién eres, porque sólo así, con memoria, con humildad y con esperanza, podrás construir tu propio arca, y quizá sobrevivir al siguiente diluvio. El diluvio ha sido durante milenios un relato del pasado, un mito antiguo que mirábamos con distancia, como si hablara de otros tiempos, otras civilizaciones y otros errores. Pero, ¿y si no fuera solo memoria, sino advertencia?
Hoy, por primera vez desde que existe el ser humano, no necesitamos a los dioses para provocar un cataclismo. Nosotros solos hemos calentado la atmósfera, derretido los glaciares y alterado el ritmo de los océanos. El nivel del mar sube cada año, ciudades enteras podrían desaparecer, países insulares ya están negociando la compra de tierras para reubicar a su población. El nuevo diluvio ya no está en los libros, se mide en grados Celsius, en centímetros o en millones de desplazados climáticos. Y sin embargo, seguimos viviendo como si el agua no fuera a alcanzarnos, como si las barreras pudieran sostenerse para siempre, como si la historia no se repitiera. Tal vez el relato de Noé, de Utnapishtim, de Deucalión o de Yu no era solo un mito, era un aviso, un eco ancestral que nos dice: el agua vendrá, siempre viene. La diferencia esta vez es que no habrá un arca milagrosa, no hay un dios que avise ni un héroe que cabe canales. Solo estamos nosotros, con nuestra ciencia, nuestra política y nuestra responsabilidad. Podemos elegir seguir como si nada, o podemos construir un arca colectiva, no de madera, sino de acuerdos, de energías limpias o de conciencia común. Porque el agua volverá, pero todavía estamos a tiempo de decidir cómo nos encontrará, dormidos o preparados. Tal vez este sea el último diluvio y la primera oportunidad de impedirlo. ¿Qué nos queda después del diluvio? Quizá no tanto la certeza de lo que ocurrió, sino la intuición de lo que significó. No importa cuántos nombres le pongamos: Noé, Utnapishtim, Deucalión, Manu, todos ellos son rostros distintos de una misma figura. El ser humano enfrentado al abismo del olvido, intentando salvar algo antes de que todo desaparezca. El diluvio es más que una catástrofe, es el símbolo de una ruptura, una corte en la historia, un antes y un después. Algo tan grande que no puede olvidarse del todo y que por eso mismo se recuerda una y otra vez con formas distintas, adaptadas a cada cultura, a cada época y a cada lenguaje. Y sin embargo, en esa multiplicidad hay algo profundamente humano, porque al final lo que sobrevive al diluvio no es solo la vida, es también la memoria, la palabra, el relato, las canciones que se cantan para no olvidar, o las historias que se cuentan para que otros sepan que el agua llegó, pero también que alguien resistió. No hay cultura sin mito del agua. Incluso hoy, en el siglo XXI, seguimos obsesionados con esas imágenes. Ciudades sumergidas, barcos salvadores, tormentas implacables, niños mirando el horizonte desde la cubierta de una nave que flota entre ruinas. Hollywood, los videojuegos, las series, las novelas gráficas, todas ellas han reinventado una y otra vez el relato del diluvio. Porque el miedo al fin del mundo no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Pero tal vez haya una pregunta más importante que si existió el diluvio. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué necesitamos seguir contándolo. La respuesta podría estar en lo que el agua no borra. El agua se lleva casas, templos, campos, documentos, pero no puede arrasar con la voluntad de recordar. No puede destruir la necesidad de dejar huella, de advertir o de enseñar. Incluso cuando todo parece perdido, hay alguien que escribe en la arena mojada, que guarda en un frasco el mensaje para el futuro, que canta la historia a los nietos como si así pudiera salvarse el mundo una vez más. Y es ese quizá el verdadero legado del diluvio. Porque el diluvio no es el final de nada, es el principio de todo lo que viene después. El momento en el que una civilización cualquiera, la tuya, la mía, la de hace 5000 años, se da cuenta de que el mundo no está garantizado, de que puede romperse, hundirse y desaparecer. Y en ese descubrimiento nace una nueva conciencia, la de que hay que cuidar lo que importa, preservar lo que amamos y construir de nuevo con otra mirada. El diluvio enseña que nada es eterno, pero también que todo puede empezar otra vez. Y tal vez por eso seguimos volviendo a él, porque en lo más profundo cada generación siente que está viviendo su propio diluvio. Una guerra, una pandemia, un desastre climático, una pérdida, una revolución, una migración, una ruptura o un naufragio personal. Y entonces el mito cobra vida. Entonces volvemos a ser Noé, Pirra, Manu. Volvemos a elegir qué guardar en el arca, qué soltar al agua, qué reconstruir cuando baje el nivel. Volvemos a mirar al cielo esperando una señal y nos aferramos como siempre a la esperanza de que después de todo, todavía hay tierra firme más allá del diluvio. Porque mientras que quede alguien para contarlo, la historia no habrá terminado.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo y deja en comentarios si tienes dudas, lo que más te ha removido e incluso lo que menos te ha gustado. Es como más nos ayudas a seguir creciendo. Y si no quieres perderte nuestra próxima investigación, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos quedamos removiendo el pasado para nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la vista!